Si está lloviendo afuera, no te pongas triste. Podría haber sido mucho peor. En lugar de agua, el cielo podría haber tirado arañas, sangre o incluso carne podrida directamente sobre tu cabeza. Y si vives en Texas, puedes esperar que una sustancia viscosa púrpura termine en tu césped. Esto es lo que le pasó a Sybil Christian en 1979. En su patio trasero, la mujer notó extrañas manchas que parecían mermelada de uva. Aparecieron durante la noche después de lluvia de meteoros Perseidas. Las precipitaciones extrañas caen cada vez más a menudo en todo el mundo, recordándole a la gente los cuentos bíblicos sobre las plagas de Egipto y el Apocalipsis. Pero, ¿qué son esas cosas realmente? ¿Son anormalidades naturales? ¿O presarios ominosos? En la pequeña ciudad portuaria de Tampico, en México, tienes menos posibilidades de quedar atrapado en la nieve que en la lluvia de peces. En 2017, una tormenta rodeó la ciudad y derramó no solo agua, sino también pequeños trozos de mar. El director de Protección Civil en el estado de Tamaulipas, Pedro Granados, anunció que eran principalmente especímenes diminutos que pesan apenas unos gramos. Afirma que el estado se ha visto azotado recientemente por cataclismos poco comunes en la región, desde tornados y terremotos hasta eclipses solares y lluvias de peces. Los lugareños suelen interpretar los sucesos como un presagio aterrador, pero las precipitaciones inusuales no siempre se consideran una mala señal. Por ejemplo, la pequeña comunidad de La Unión, cerca de la ciudad de Lloro, en Honduras, considera las lluvias de peces una bendición. Aquí los mariscos caen del cielo todos los años, desde finales de primavera hasta principios de verano. Los lugareños dicen que los eventos siempre siguen el mismo escenario. Todo comienza con una lluvia mediana, pero los truenos se vuelven más fuertes y los relámpagos destellan en el cielo cada vez con más frecuencia, hasta que finalmente se convierte en una lluvia torrencial. Los locales no salen a la calle y se quedan en casa mientras dura. Cuando pasa la tormenta, agarran sus cubos y cestas y se dirigen a los pastos inundados, generosamente rociados con cientos de pequeños trozos de escamas de plata. Tales lluvias de pescado son la única manera de que los lugareños agreguen marisco a sus dietas. Verás, Lloro está a 70 kilómetros lejos de la costa del Océano Atlántico. Aquí, la gente vive en la pobreza, pero está prohibido vender su pesca. El pescado recolectado se distribuye equitativamente en la comunidad, que consta de hasta 200 hogares. Pero lluvias como estas no son exclusivas de México y Centroamérica. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos informa que las lluvias de peces eran bastante comunes en el país en la segunda mitad del siglo XIX y cayó varias veces en Kansas, Iowa y Luisiana. Pero mientras que la lluvia de mariscos podría incluso ser útil de una forma u otra, las ranas que caen del cielo es más probable que recuerden las plagas bíblicas. En 2005, un pequeño pueblo serbio de Opsachi se encontró a la sombra de nubes de tormenta, pero en lugar de llover agua, llovieron ranas, miles de ellas. Recorrieron calles y patios traseros e incluso lograron entrar a las casas. Algunos anfibios murieron cuando cayeron, pero la mayoría sobrevivió y luego saltó alrededor de Otsachi en busca de un cuerpo de agua. Curiosamente, los biólogos locales afirmaron que la especie no habitaba en la región. Los primeros registros de lluvia de ranas se remontan a la antigua Grecia. El filósofo Heráclides Lembus recordó incidentes en los que cayeron del cielo tantos anfibios que inundaron casas y caminos. Esto suena como una de las plagas de Egipto descrita en la Biblia. Según cuenta la historia, cuando el faraón se negó a dejar marchar a los israelitas, Dios castigó a los egipcios lanzándoles miles de ranas. Las ranas inundaron el Nilo, las calles, las casas y el palacio del rey. A la lluvia de ranas siguió otras plagas, como la plaga de langostas, igual que la de Bahrein en febrero del 2020. Entonces, miles de insectos literalmente cubrieron el cielo y llenaron las calles. Entonces, ¿son todos estos eventos reales presagios de algo terrible? Los científicos no están de acuerdo.
Ho-Jun Song, un entomólogo de Texas A&M University, cree que las langostas pueden identificar cuando la densidad de su población comienza a crecer, reuniéndose en enjambres para buscar alimento de manera más eficiente. Los científicos otorgaron el título de la especie más devastadora a la langosta del desierto. Los enjambres de estos insectos pueden viajar inmensas distancias en busca de alimentación, destruyendo cultivos a su paso y dejando regiones enteras sin cosecha. En realidad, los científicos pueden explicar no solo las plagas de langostas, sino también las lluvias de peces y ranas. La investigación sugiere que el fenómeno es causado por fuertes vientos o tornados. Las tormentas pueden levantar pequeños animales como ranas, peces e insectos y alcanzar grandes distancias. Alternativamente, los animales pequeños y los peces pueden ser absorbidos por una tromba marina sobre el océano. Cuando el tornado o la tromba de agua se debilita, su contenido vuelve a caer al suelo. Pero algunos tipos extraños de precipitación no se pueden explicar con una simple tormenta. En 2019, la gente en Brasil sufrió una tormenta de arañas. Miles de arañas colgaban de una telaraña gigante sobre las cabezas de las personas en la ciudad de Santo Antônio da Platina. Realmente se parece a un presagio de un libro sobre un apocalipsis. Y en 2015, millones de arañas bebés literalmente cayeron del cielo sobre Australia. Los científicos afirman que esta lluvia de arañas fue provocada por su migración. Las arañas usan telarañas para adherirse a ellas y elevarse en el aire con la ayuda de corrientes de aire. Así se migra de un lugar a otro. Por lo general, es un proceso que la gente no nota, pero a veces, cuando el clima es propicio, las arañas pueden iniciar una migración masiva. Es entonces cuando la realidad se convierte en la pesadilla de los aracnofóbicos. Pero lo que se capturó en Brasil no parece una migración de arañas. El caso es que los lugareños tienen la mala suerte de ser vecinos de una especie llamada Anelosimus eximius. Estas son conocidas como arañas sociales. Es por eso que se reúnen en grupos y unen su red para aumentar sus posibilidades de atrapar presas. Su gigantesca telaraña se puede colocar a una altura de 20 metros. Y así, con las arañas colgando de ella, puede parecer una horrible lluvia de arácnidos. Pero esta todavía no es la precipitación más aterradora jamás presenciada. En el año 2014, la ciudad de Zamora, en España, se empapó en sangre. Gotas de líquido rojo traslúcido caen del cielo, tocando el agua en los embalses abiertos de la ciudad. En efecto, el color y los sedimentos de los charcos se asemejan a la sangre ligeramente diluida en agua. Los supersticiosos lugareños creían que esta lluvia era un mal presagio. Es bastante comprensible. Una lluvia de sangre suena como un presagio del apocalipsis. El libro del Apocalipsis, que ofrece una visión cristiana del fin del mundo, tiene muchas menciones del agua convertida en sangre. Por ejemplo, cuando las copas de la ira se derramen sobre la tierra, los mares y los ríos se convertirán en sangre, y todos los seres vivos perecerán en ellos. Un zamorano, Joaquín Pérez, quería disipar los miedos de los lugareños, así que envió una muestra de agua a la Universidad de Salamanca. Y los científicos encontraron una explicación lógica para la lluvia roja. Dijeron que el agua obtuvo su color de algas marinas. Para ser más precisos, se trataba de una microalga verde de agua dulce llamada Haematococcus pluvialis. Puede producir astaxantina, un pigmento natural de color rojo brillante. Los investigadores creen que las esporas de esta alga fueron a parar a una nube de tormenta junto con el agua evaporada, dando a la lluvia su tono sangriento. La explicación suena lógica, aunque sea solo por una pequeña incoherencia. Y es que la Haematococcus pluvialis es atípico en España. El alga nunca se ha encontrado en lagos y embalses cercanos a Zamora. Cómo ha llegado hasta allí sigue siendo un misterio. Por suerte, esta especie no es tóxica para el ser humano e incluso se utiliza en la industria alimenticia. Si el pigmento de las algas pudo teñir la lluvia de rojo, podría haber sido responsable de la sustancia púrpura en el patio trasero de Civil Christian. De hecho, las algas y los microorganismos son capaces de producir pigmentos de varios colores, incluso azules como lo hacen las cianobacterias.
Pero el púrpura no puede ser producido por ninguna de las especies descubiertas. Así que no es probable que las algas marinas tuvieran algo que ver con la lluvia de sustancia púrpura. No siempre los objetos extraños que caen del cielo son tan inofensivos como la gelatina morada o la lluvia roja. Tampoco siempre pueden ser explicados por fenómenos naturales. En 1997, navegando en el mar de Japón, naufragó un pequeño barco japonés. La tripulación pasó varias horas en el agua aferrándose a los restos del naufragio hasta que los rescatadores los localizaron. Pero en cuanto los marineros pisaron tierra firme, fueron enviados a la cárcel. Alegaron que el casco de su barco había sido roto por una vaca caída del cielo. Naturalmente, nadie les creyó. La tripulación permaneció entre rejas unas 2 semanas, hasta que su comando finalmente llegó a la Fuerza Aérea Rusa, que confirmó la historia de los marineros. Resultó que la tripulación de un avión de carga ruso robó una vaca que pastaba cerca del aeródromo. Pero tras el despegue, el animal entró en pánico y empezó a destrozar el compartimiento de carga con frenesí. Así que a la tripulación se le ocurrió una brillante idea. Decidieron deshacerse de la vaca, dejándola caer al mar desde una altura de 9.000 metros. Esto mató al animal, que golpeó y abrió el casco del pequeño barco japonés, asustando a los marineros. Afortunadamente, todo terminó bien para ellos. Pero tengo otra historia para ti. Se trata de los ciudadanos menos afortunados de un pueblo llamado Olympic Springs, que pudo haber resultado gravemente herido en una lluvia inusual. En 1867 llovió copos de carne. La mayoría de los lugareños vieron esto como un mal augurio, pero hubo 2 hombres desesperados que se atrevieron a probar esos copos. Continuaron describiendo el sabor como el de cordero o venado, pero probablemente se habrían arrepentido de probar esta carne si supieran de dónde vino. La verdadera causa de esta lluvia sigue siendo un misterio, pero los investigadores creen que los trozos de carne en realidad podrían ser el contenido de los estómagos de los buitres negros. Estas aves pueden regurgitar fragmentos de comida no digeridos. La teoría apunta a que toda una bandada de estas aves voló sobre Olympic Springs, y los lugareños confundieron los trozos de carne que cayeron con una extraña lluvia. Algo similar sucedió en Escocia en 2009. Para aquel entonces, la gente fue testigo de cómo las verdes colinas se cubrían de una sustancia viscosa transparente. Cuando los investigadores visitaron el lugar y recogieron muestras, descubrieron que lo que parecía viscosidad resultaron ser restos no digeridos de ranas y lagartos. Al igual que los buitres negros sobre Olympic Springs, las aves locales se comen a sus presas y en pleno vuelo regurgitan fragmentos de medio digerir en el jugo gástrico que parecen trozos de gelatina. Su textura es muy similar a la de la sustancia viscosa púrpura que cayó en Texas. Bien podría haber resultado ser los restos de algún animal sin digerir si no fuera por su color. Pero la gelatina no es lo más extraño que ha caído sobre la gente desde el cielo. En 1997, en Turley, Oklahoma, una mujer llamada Lottie Williams fue sorprendida por un trozo de tela carbonizada que cayó sobre su hombro de la nada. Más tarde, contaría que antes de que ocurriera había notado un pequeño destello en el cielo. Por suerte, la mujer no resultó herida. Después de todo, pudo haber sido mucho peor. Ese día, fragmentos del cohete Delta II entraron en la atmósfera terrestre, y este cohete fue lanzado aproximadamente un año antes del incidente. Lo que la mujer confundió con una tela resultó ser una delgada hoja de metal tejido, que probablemente sirvió como abrigo. Junto a él cayeron ese día una esfera de titanio sellada herméticamente y el tanque de combustible del cohete, que pesaba más de 260 kilogramos. Ambos objetos cayeron cerca de las casas de las personas y casi no tenían señales de daño. Esta es la primera vez en la historia que el desperdicio espacial cae sobre una persona. Pero el cielo no solo trae cosas peligrosas o espeluznantes para nosotros. Algunas lluvias extrañas son mucho más agradables. Por ejemplo, en 2015 en Kuwait llovieron 2 o 3 millones de dirhams, es decir, la moneda utilizada en los Emiratos Árabes Unidos. Esto es alrededor de 500 a 800 mil dólares americanos. La lluvia de dinero duró solo unos minutos, pero fue suficiente para provocar atascos masivos. Lo más extraño es que aún nadie sabe de dónde salió el dinero.
no es el caso de los lingotes de oro que cayeron sobre Siberia en el año 2018. Cuando un avión que transportaba platino, oro y diamantes por un valor de $400 millones estaba subiendo, la puerta de la bodega de carga se cayó de repente. Unas 200 barras que pesaban 3,5 toneladas cayeron sobre la pista. Después del despegue, el avión tuvo que volar alrededor de 10 kilómetros hasta que solicitó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano. Una investigación oficial concluyó que la puerta había sido arrancada por el viento. Por suerte, nadie resultó herido, salvo todo el personal de mantenimiento del aeropuerto, que fue inmediatamente detenido para ser interrogado. Y aunque las lluvias de lingotes de oro, papel moneda o incluso vacas son bastante extrañas, difícilmente son misteriosas. Pero hay lluvias extrañas cuyas causas siguen sin tener explicación. En 2015, en Noruega, un profesor de biología, Karsten Erstad, se topó con algo extraño en un viaje de esquí. Afirma que vio miles de lombrices de tierra que caían del cielo y yacían sobre la nieve. Al principio, el hombre pensó que los gusanos estaban muertos, pero cuando los cogió, empezaron a moverse. Resultó que los gusanos se habían congelado en la nieve y seguían vivos. Pero ¿de dónde venían? Una cosa estaba clara: definitivamente no habían salido del subsuelo para respirar. Ese día, la capa de nieve de las montañas tenía medio metro de espesor, y en realidad no es el único caso registrado de lluvia de lombrices en Noruega. Situaciones similares tuvieron lugar antes en Molde y Bergen, que están en el sur del país. Además, según el propio Erstad, ha habido informes regulares de lluvia de gusanos desde la década de 1920, y estos casos no se limitan únicamente a Noruega. En 2011, una lluvia similar fue vista en Escocia. Los estudiantes de secundaria estaban jugando al fútbol cuando escuchaban golpes débiles. Su maestro David Crichton dijo que vio caer unos cuantos gusanos al suelo. Tomó a los estudiantes y se escondió dentro de la escuela. Cuando terminó la lluvia, el señor Crichton y sus compañeros encontraron hasta 100 gusanos en el campo de fútbol. Lluvias como estas siguen siendo un misterio. No se pueden explicar por un fuerte viento o un tornado que habría recogido los gusanos y luego ceder sobre una estación de esquí o una escuela. Los gusanos viven bajo tierra y rara vez suben a la superficie, especialmente en tales cantidades. Un espectador puede encontrar este fenómeno realmente aterrador, porque los gusanos están asociados con la descomposición y la muerte en la mayoría de las culturas. Pero hay otro fenómeno inexplicable que es aún más aterrador. En 2022, sobre la ciudad de Cuauhtémoc, en México, cientos de aves murieron repentinamente. Imágenes de un programa de circuito cerrado de televisión muestran una bandada cayendo y golpeando el suelo, con cientos de pájaros muertos en el camino. Los investigadores encontraron que las aves eran mirlos con cabezas amarillas. Anidan en Estados Unidos y Canadá y pasan los inviernos en el sur, en México. Pero, ¿qué hizo que la bandada cayera literalmente del cielo hacia su muerte? Según el Centro Nacional de Sanidad de la Fauna Silvestre del USGS, durante los últimos 10 años se han registrado 175 muertes masivas y repentinas de aves. En 2011, alrededor de 3.000 mirlos de alas rojas cayeron muertas en Arkansas. Unos días después, alrededor de 500 aves, entre las cuales habían estorninos, tordos y otra vez mirlos alas rojas, cayeron del cielo en Luisiana. La misma semana, 100 cuervos murieron repentinamente sobre la ciudad de Falköping, en Suecia. También se reportaron incidentes de muertes masivas en Japón, Tailandia y Brasil. Los teóricos de la conspiración se apresuraron a interpretarlos como presagios de un posible apocalipsis. En cuanto a los científicos, no tenían nada para contrarrestar eso. Varias teorías tratan de explicar las muertes repentinas masivas de aves, pero ninguna ha sido probada hasta ahora. En el caso del incidente en México, los ornitólogos creen que fuera de cámara la bandada fue perseguida por un depredador como un halcón. Las aves intentaron esquivarlo, pero se acercaron demasiado al suelo y se estrellaron contra la carretera. La muerte masiva de mirlos de alas rojas puede explicarse por envenenamiento. Este pájaro se considera una plaga en la agricultura, por lo que los agricultores sin escrúpulos pueden envenenarlos deliberadamente. Otras causas sugeridas por los investigadores son la desorientación y las bajas temperaturas.
a las que los pájaros se congelan casi instantáneamente. Pero ninguna de las teorías propuestas puede explicar por qué este fenómeno se ha hecho global, con casos aislados que se han convertido en muertes masivas. Pero lo que ahora vemos como un aterrador presagio puede convertirse en un avance científico, como ocurrió con el misterioso cadáver de ballena hallado a cientos de kilómetros del océano. Ocurrió en 1849 en Vermont. Estaban construyendo el ferrocarril en el estado. Una vez, unos obreros desenterraron un cadáver fosilado de ballena en medio de un campo. Causó un gran revuelo porque se encontró a unos 300 kilómetros lejos de la costa del océano. En aquel entonces, la mayoría de la gente pensó que era una prueba del diluvio bíblico que destruyó a la humanidad. Pero los científicos en ese momento estaban muy interesados en la historia del planeta, por lo que finalmente pudieron probar que en algún momento del pasado la costa del océano pasaba por Vermont. En estos días la gente interpreta las lluvias extrañas de maneras diferentes. Algunos intentan explicarlas científicamente, aunque no siempre lo consiguen. Otros creen que son heraldos del fin del mundo. Pero algunas personas tienen ideas extremadamente extrañas. Civil Christian, en cuyo patio trasero llovió una sustancia viscosa púrpura, cree que fue gelatina de estrellas que cayó sobre su césped desde el espacio. Los fanáticos de esta teoría creen que los extraterrestres a veces usan nuestro planeta como vertedero, dejando sus desechos en él. Aunque las autoridades locales no están de acuerdo con Christian. Dicen que la gelatina morada es solo un subproducto de la purificación de plomo en una fábrica en las afueras de la ciudad. ¿Tú a quién le crees?